Hermanos, durante siglos, los israelitas hambrientos en el desierto se despertaron una mañana y encontraron algo completamente inesperado. Una sustancia misteriosa en el suelo. ¿Qué es esto? Fue la pregunta que recorrió sus campamentos. Así lo relata el libro de Éxodo 16:15. Los hijos de Israel miraron y se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era el maná. Su misma palabra en hebreo, maná, significa ¿qué es esto? El maná no solo representó el sustento físico, sino que trajo consigo preguntas profundas. ¿Por qué Dios eligió alimentar a su pueblo de esta manera? ¿Qué lección quería enseñarles a través de este pan milagroso del cielo? Incluso hoy seguimos intrigados por este misterio celestial, preguntándonos si el maná es más que una simple comida. Podría ser una muestra tangible del cuidado divino y una lección espiritual para todos nosotros. Así que quédate hasta el final, porque te mostraré los resultados de los últimos estudios arqueológicos y sus impactantes descubrimientos. El viaje de los israelitas a través del desierto es uno de los relatos más impresionantes y emblemáticos de la historia bíblica. Después de su liberación milagrosa de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel se encontraba frente a una nueva etapa, cruzar el desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, lo que podría haberse imaginado como un trayecto breve se convirtió en una travesía de 40 años, en un entorno hostil y lleno de desafíos. El desierto se transformó en un escenario de prueba, donde la fe del pueblo fue puesta a examen y su dependencia de Dios se volvió esencial para su supervivencia. La primera gran necesidad que enfrentaron los israelitas en este árido terreno fue la falta de alimento. Lejos de las tierras fértiles de Egipto y sin medios visibles para proveerse, pronto comenzaron a desesperarse. Clamaron a Moisés y, en su angustia, algunos incluso recordaron con nostalgia los días de esclavitud, donde al menos tenían comida. En medio de esta crisis, Dios interviene de manera milagrosa, proveyendo un sustento completamente inesperado, el maná. Este misterioso alimento caía con el rocío cada mañana, y su aparición diaria no solo saciaba su hambre, sino que les enseñaba una valiosa lección sobre la confianza y la dependencia en Dios. El desierto, en la narrativa bíblica, tiene un simbolismo profundo. No es solo un lugar geográfico, sino un espacio espiritual donde las almas se enfrentan a sus límites y aprenden a depender completamente de Dios. En hebreo, la palabra desierto es mibar, que proviene de la raíz dabar, que significa hablar. Este término lleva consigo un simbolismo profundo. El desierto es un lugar de silencio, donde el ruido del mundo desaparece. Es ahí donde Dios habla. En el silencio del desierto, los israelitas no solo aprendieron a escuchar la voz de Dios, sino que experimentaron su provisión diaria y su dirección constante, a través de la columna de nube durante el día y de fuego durante la noche. El desierto entonces no es un lugar de abandono, sino un espacio de encuentro con lo divino. Es donde Dios prueba a su pueblo, no para hacerlo sufrir, sino para fortalecer su fe y purificar sus corazones. En Deuteronomio 8:3, Dios mismo explica el propósito de estas pruebas: te humilló y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El desierto se convirtió en una escuela espiritual, donde la lección principal fue la total dependencia de Dios. A lo largo de su jornada, los israelitas tuvieron que aprender que no podían confiar en sus propias fuerzas o habilidades para sobrevivir. El maná no solo era un alimento físico, sino una enseñanza diaria de que la provisión de Dios es suficiente. También es algo que debíamos buscar cada día. No se les permitía guardar el maná para el día siguiente, excepto antes del sábado, lo que reforzaba la idea de que debían confiar en Dios continuamente, no solo cuando las circunstancias eran difíciles. Además, el desierto representaba un lugar de purificación. Aquella generación que había salido de Egipto estaba profundamente marcada por años de esclavitud y una mentalidad de dependencia de los egipcios. A través de las pruebas del desierto,
Dios fue transformando el carácter de su pueblo, enseñándoles a depender de Él y no de sus circunstancias. Fue un proceso doloroso, pero necesario para prepararlos para la libertad y las bendiciones que les esperaban en la tierra prometida. En resumen, el desierto fue más que un lugar de dificultades para los israelitas. Fue un espacio donde Dios los probó, los purificó y les enseñó a depender de Él completamente. A través del maná, Dios les mostró su provisión constante y, en el silencio del Mibar, les enseñó a escuchar su voz. Lo que al principio parecía un terreno inhóspito y desolado se convirtió en un espacio sagrado, donde se manifestó el cuidado divino. El maná, un alimento celestial que apareció de manera milagrosa durante la travesía de los israelitas por el desierto, se menciona por primera vez en el libro del Éxodo. Los israelitas, enfrentando la dura realidad del desierto y con la necesidad urgente de alimento, clamaron a Moisés por ayuda. En respuesta, Dios les proporcionó un sustento único y completamente desconocido para ellos, el maná. Este misterioso alimento, que literalmente cayó del cielo, fue enviado cada día como una manifestación directa del cuidado y la provisión divina, marcando un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. En Números 17 se describe en detalle la apariencia y el sabor del maná. Se decía que era como semilla de culantro y su color semejaba al del bedelio. El pueblo lo esparcía, lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en calderas, o hacían de él tortas. Su sabor era comparable al del aceite nuevo. Esta descripción resalta que el maná no era solo una simple provisión, sino un alimento que podía prepararse de diversas maneras, adaptable a las necesidades de las familias israelitas. Su sabor era suave y su textura permitía múltiples formas de cocción. El término maná proviene del hebreo man, que según la tradición surge de la expresión que los israelitas dijeron al verlo por primera vez: ¿qué es esto? Esta pregunta refleja la sorpresa y el desconcierto del pueblo ante algo completamente fuera de lo ordinario. No era un alimento que conocieran o que pudieran haber encontrado en ninguna parte del desierto. La propia etimología de la palabra maná tiene un profundo simbolismo, aquello que no podemos comprender por completo, pero que nos es dado por Dios como un regalo. El maná no solo era un alimento físico, sino que también tenía un significado espiritual. Simbolizaba la dependencia total de los israelitas en Dios para su sustento diario. Cada mañana, el maná aparecía con el rocío, y el pueblo debía salir a recogerlo antes de que el sol lo derritiera. No podían guardar más de lo necesario para el día, ya que cualquier intento de acumularlo resultaba en su descomposición. Solo antes del sábado podían recoger una doble porción, ya que el séptimo día no caía maná. Esto era una muestra del cuidado de Dios al respetar su propio mandamiento del descanso sabático. Este ciclo diario de recolección y consumo reforzaba la idea de una dependencia constante y diaria en la provisión divina. A nivel simbólico, el maná también representa el sustento espiritual que proviene de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a sí mismo como el pan de vida en Juan 6, 48-51, trazando un paralelismo entre el maná y su propio sacrificio como alimento espiritual para todos los que creen en él. De esta manera, el maná no solo alimentó el cuerpo de los israelitas durante su estancia en el desierto, sino que también dejó una huella profunda en la narrativa espiritual del cristianismo. Además, el maná planteó una enseñanza clave para los israelitas, la lección de confiar en Dios día a día. El maná, más allá de ser un alimento físico, tiene un profundo significado espiritual en la narrativa bíblica. Representa la provisión divina en su forma más pura, una demostración tangible de cómo Dios sustenta a su pueblo, no solo en el aspecto material, sino también en el espiritual. A través del maná, Dios enseñó a los israelitas una valiosa lección sobre la dependencia diaria en él. No era solo una cuestión de saciar el hambre física, sino de aprender a confiar en que cada día Dios proveería lo necesario para la subsistencia. En este sentido,
el maná se convierte en un símbolo eterno de la provisión continua y perfecta de Dios. En el relato del Éxodo, Dios instruye a los israelitas a recoger solo la cantidad de maná necesaria para cada día, recordándoles que la verdadera dependencia es diaria y que su sustento proviene siempre de Él. En Éxodo 16, 19-20, Moisés les advierte que ninguno debía dejar nada de maná para el día siguiente. Sin embargo, algunos no escucharon y guardaron parte, lo que resultó en que se pudriera y criara gusanos. Este detalle es significativo, porque enseña que la provisión de Dios es diaria y suficiente. Intentar acumular fuera de la excepción del día anterior al sábado implicaba una falta de fe en la continua provisión divina. De este modo, el maná se convierte en una lección diaria de dependencia absoluta en Dios. No había lugar para la autosuficiencia. Cada mañana, los israelitas debían confiar en que Dios seguiría alimentándolos, enseñándoles a vivir un día a la vez. Este concepto de dependencia diaria no solo aplica al ámbito físico, sino también al espiritual. En el Nuevo Testamento, Jesús establece una conexión directa entre el maná y su papel como el pan de vida. En Juan 6, 31-33, Jesús dice: «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer». Luego añadió: «De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo». Aquí, Jesús toma la imagen del maná como símbolo de provisión espiritual, destacando que, así como el maná sustentó al pueblo de Israel en el desierto, él mismo es el pan que da vida eterna. El término griego que se utiliza en el Nuevo Testamento para pan es artos. En la cultura griega y judía, el pan no solo era un alimento básico, sino también un símbolo de vida y sustento. Al llamarse a sí mismo el pan de vida, Jesús se posiciona como la fuente suprema de sustento espiritual, insinuando que, así como el maná fue suficiente para mantener la vida física en el desierto, Él es suficiente para mantener la vida espiritual de todos los que creen en Él. Al igual que los israelitas debían recoger el maná cada día, los seguidores de Jesús deben buscarlo y depender de él diariamente para su sustento espiritual. El maná entonces no solo fue un milagro histórico, sino también una prefiguración del papel de Jesús como Salvador y sustentador espiritual. Así como el maná no podía ser almacenado ni acumulado, la relación con Dios tampoco puede basarse en reservas del pasado. Es una relación viva, fresca y diaria. Dios desea que sus hijos dependan de Él continuamente, día tras día, tanto en lo material como en lo espiritual. El maná es un símbolo poderoso de la provisión de Dios, enseñando a su pueblo a confiar en Él para sus necesidades diarias. En el Nuevo Testamento, Jesús retoma este simbolismo, presentándose como el verdadero pan del cielo que no solo alimenta el cuerpo, sino que da vida eterna. Esta conexión profunda entre el maná y el mensaje de Jesús refleja la naturaleza de Dios como proveedor constante, tanto en lo físico como en lo espiritual, recordándonos que la verdadera fuente de vida viene de la dependencia diaria y continua en su gracia y provisión. Los últimos estudios arqueológicos realizados por la Universidad Hebrea de Jerusalén han arrojado nuevas perspectivas sobre el misterio del maná, el alimento milagroso que según la Biblia fue provisto por Dios a los israelitas durante su travesía por el desierto. Estos hallazgos no solo profundizan la comprensión de lo que pudo haber sido el maná, sino que también proporcionan una interesante convergencia entre los relatos bíblicos y las explicaciones científicas. Uno de los descubrimientos más fascinantes radica en las investigaciones botánicas y geológicas de la región del desierto del Sinaí, donde se han encontrado rastros de ciertas especies de árboles y arbustos que producen sustancias naturales que podrían haber sido interpretadas como maná. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que el maná bíblico podría haber sido una forma de resina o secreción, particularmente de plantas como el tamarisco, común en la región. Estas plantas, bajo ciertas condiciones climáticas,
secretan una sustancia dulce y comestible que podría haber servido como alimento para los israelitas. Esta resina, conocida como maná del desierto en algunas culturas, es ligera, similar al rocío matutino, y se disuelve rápidamente con el calor del sol, lo que coincide con la descripción bíblica de la rapidez con que el maná desaparecía si no se recogía a tiempo. Otra hipótesis plantea que el maná podría haber sido resultado de la actividad de ciertos insectos, como el Trabutiamaniparaa, que se alimenta de las hojas de los tamariscos y excreta una sustancia dulce similar al jarabe. Esta sustancia, al caer al suelo, podría haber sido recolectada por los israelitas y consumida como fuente de energía. Los estudios recientes de estos procesos naturales han llevado a algunos arqueólogos a sugerir que lo que la Biblia describe como un milagro divino podría tener una explicación natural. Aunque para los creyentes esto no reduce el poder ni el simbolismo del acto. La comparación entre estos hallazgos y el relato bíblico resulta fascinante. La Biblia describe el maná como algo pequeño, redondo, similar a la escarcha, que aparecía con el rocío cada mañana y desaparecía con el calor del sol. En Éxodo 16, 14-21, el relato también menciona que el maná tenía un sabor similar a hojuelas con miel, lo que coincide con la descripción de algunas de estas secreciones naturales que son dulces al paladar. Además, la necesidad de recolectarlo antes de que el sol lo derritiera podría estar relacionada con las propiedades volátiles de estas sustancias. A pesar de estas posibles explicaciones científicas, el relato bíblico del maná sigue siendo interpretado por muchos como un acto milagroso. Incluso si la fuente física del maná pudiera identificarse como una resina o una secreción de insectos, lo extraordinario del relato no radica únicamente en la sustancia en sí, sino en el hecho de que apareciera de manera constante y suficiente para alimentar a toda una nación durante 40 años. Esto convierte al maná en un fenómeno singular, que continúa siendo objeto de admiración y estudio, tanto por teólogos como por científicos. Los hallazgos arqueológicos recientes ofrecen posibles explicaciones físicas del maná como una secreción natural del desierto. Sin embargo, lejos de desmitificar el relato bíblico, estos descubrimientos lo enriquecen, mostrando cómo las manifestaciones naturales pueden ser vistas como instrumentos de la intervención divina. La combinación de estudios científicos y la fe en la narrativa bíblica abre nuevas perspectivas para entender cómo lo sobrenatural y lo natural pueden entrelazarse en la historia de la humanidad, dejando claro que el maná sigue siendo un símbolo poderoso de la provisión y el cuidado de Dios hacia su pueblo. El maná, como alimento milagroso provisto por Dios a los israelitas en el desierto, no solo fue una manifestación física de su provisión, sino que también posee un profundo significado simbólico en la teología cristiana. A lo largo de las Escrituras, el maná ha sido interpretado como un tipo o prefiguración de Jesucristo, quien en el Nuevo Testamento es descrito como el verdadero pan de vida. Esta conexión entre el maná y Cristo se revela claramente en Juan 6, 48-51, donde Jesús declara: «Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre». En este pasaje, Jesús establece una comparación directa entre el maná, que alimentó temporalmente a los israelitas, y el mismo, como el alimento espiritual que otorga vida eterna. Aunque el maná fue un sustento esencial para la supervivencia física del pueblo de Israel durante su travesía, Jesús afirma que aquellos que comieron de ese pan eventualmente murieron. En contraste, los que reciben el pan que Él ofrece, una metáfora de la fe en su sacrificio y resurrección, obtendrán vida eterna. Esta enseñanza subraya que, aunque el maná fue un don divino, su significado más profundo apuntaba a la llegada de Cristo, quien satisfaría no solo las necesidades temporales del cuerpo, sino también las eternas del alma. En arameo, la lengua que Jesús hablaba, la palabra para pan es lacma, que se utilizaba no solo para referirse al pan físico,
sino también como símbolo de sustento y vida en un contexto espiritual. Esta palabra adquiere un significado aún más profundo al aplicarse a Jesús, como el pan que descendió del cielo. Así como el maná fue un don milagroso del cielo para los israelitas, Jesús es presentado como el supremo regalo de Dios para la humanidad, enviado para redimir al mundo mediante su muerte y resurrección. La idea de descender del cielo refuerza la noción de que tanto el maná como Cristo son provisiones directas de Dios, destinadas a satisfacer la necesidad humana. Aunque en niveles diferentes, el simbolismo del maná como prefiguración de Cristo no se detiene en su origen celestial. El hecho de que el maná fuera necesario cada día servía como un recordatorio constante de la dependencia de los israelitas en Dios. Esta lección también se aplica a la relación entre los creyentes y Cristo. Así como los israelitas debían salir cada mañana a recoger el maná, los seguidores de Jesús son llamados a buscarlo diariamente, a depender de su gracia y a nutrirse de su palabra de manera continua. Esta idea de dependencia diaria se refleja en la oración del Padre Nuestro, donde Jesús enseña a pedir: «Danos hoy el pan nuestro de cada día». En Mateo 6:11, la enseñanza no se limita únicamente a lo físico, sino que también abarca lo espiritual. En la Cena del Señor, el simbolismo del pan representa el cuerpo de Cristo, el verdadero pan de vida que fue entregado por la humanidad. Esta relación entre el pan y el sacrificio de Jesús en la cruz refuerza el vínculo simbólico entre el maná y Cristo. Así como el maná sostenía la vida física de los israelitas, el cuerpo de Cristo, representado en el pan de la comunión, sostiene la vida espiritual de los creyentes, brindando redención y esperanza de vida eterna. El maná es mucho más que un alimento histórico. En la narrativa bíblica, es un símbolo poderoso de la provisión divina que apunta hacia Cristo, el verdadero pan de vida. A través de su sacrificio, Jesús ofrece un sustento espiritual que trasciende las necesidades temporales, otorgando vida eterna a todos los que creen en Él. Así como el maná descendió del cielo para mantener al pueblo de Israel, Cristo vino del cielo para ofrecer salvación a la humanidad, uniendo el pasado con el presente en un acto de providencia divina. Ese misterioso alimento que Dios proveyó a los israelitas en el desierto sigue teniendo un significado profundo para los creyentes de hoy. Aunque ya no dependemos de un milagro diario de sustento físico como lo hicieron ellos, el maná nos enseña lecciones esenciales sobre la dependencia diaria en Dios y su capacidad para satisfacer nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Para los cristianos modernos, el maná simboliza la provisión constante de Dios y la necesidad de buscarlo cada día para recibir su gracia y sustento. Una de las lecciones clave que transmite el maná es la importancia de depender diariamente de Dios. En el desierto, los israelitas no podían acumular el maná, ya que se echaba a perder al día siguiente. Este acto de tener que salir cada mañana a recoger lo suficiente para ese día les recordaba que no podían confiar en sí mismos ni en sus recursos, sino que debían confiar plenamente en la provisión de Dios. Este principio sigue siendo relevante hoy, ya que a menudo tratamos de acumular seguridad en nuestras vidas, ya sea a través de posesiones materiales, dinero o logros. Sin embargo, el maná nos recuerda que debemos confiar en Dios día tras día, sabiendo que Él proveerá lo que necesitamos, no solo materialmente, sino también espiritualmente. Este concepto de dependencia diaria se refleja en la oración del Padre Nuestro, donde Jesús enseña a pedir: «Danos hoy nuestro pan de cada día», Mateo 6:11. Aquí, la palabra pan no solo se refiere al alimento físico, sino a todo lo que necesitamos para vivir, incluyendo la provisión espiritual. Al pedir a Dios nuestro pan diario, reconocemos que cada día trae nuevos desafíos y necesidades, y debemos confiar en que Dios suplirá todo de manera continua. Al igual que los israelitas no podían guardar el maná para mañana, nosotros tampoco podemos vivir del sustento espiritual del pasado. Necesitamos buscar a Dios cada día para recibir su gracia y fortaleza. Además, el maná nos enseña la importancia de la humildad y la gratitud.
Los israelitas estaban en un desierto sin recursos que pudieran aprovechar por sí mismos, y su única opción era depender de Dios. De manera similar, en nuestras vidas enfrentamos situaciones fuera de nuestro control, donde nuestras habilidades o recursos resultan insuficientes. En esos momentos, el maná nos recuerda que Dios es nuestro proveedor y que podemos confiar en Él para suplir nuestras necesidades, incluso cuando todo parece imposible. Esta dependencia fomenta una actitud de gratitud, reconociendo que cada bendición, por pequeña que sea, es un regalo divino. Finalmente, el maná nos desafía a vivir en el presente. Dios no permitió que los israelitas guardaran maná para el futuro, salvo la excepción del día previo al sábado, enseñándoles a confiar en Él un día a la vez. En un mundo que nos impulsa a preocuparnos por el mañana, el maná nos invita a enfocarnos en el presente y a confiar en que Dios sostiene nuestro futuro. Nos recuerda que la vida cristiana es un camino diario con Dios, donde recibimos su gracia y provisión constante y suficiente para cada jornada. El maná sigue siendo una lección poderosa para los creyentes modernos. Nos enseña a depender de Dios para nuestras necesidades diarias, a orar por su provisión con humildad y gratitud, y a vivir confiando en su cuidado continuo. Al igual que los israelitas en el desierto, podemos estar seguros de que Dios permanece fiel, proveyendo todo lo necesario, hoy y siempre. Además, en un sentido más profundo, el maná representa un anticipo del banquete celestial prometido a los creyentes en la eternidad. Este alimento que descendió del cielo prefigura una realidad espiritual mayor, donde la provisión de Dios no solo satisface necesidades físicas, sino también espirituales, conduciéndonos a una comunión eterna con Él. La idea del banquete celestial es recurrente en las Escrituras. Jesús, al hablar de su segunda venida, menciona la gran cena en el reino de los cielos, donde los fieles compartirán con Él en la gloria eterna, Mateo 22, 2-14. En este contexto, el maná puede entenderse como un preludio de ese banquete, un símbolo del alimento divino ofrecido a los creyentes, no solo para saciar el hambre temporal, sino para nutrir el alma en su relación con Dios. Así como el maná descendió para sostener físicamente a los israelitas en el desierto, Jesús, el pan de vida, sostiene nuestra vida espiritual hoy. En Juan 6:48, vemos que Cristo vino a la tierra para ofrecerse como alimento espiritual, asegurando vida eterna a quienes lo acepten. Esto nos plantea una pregunta esencial: ¿era el maná únicamente un alimento físico, o también simbolizaba una verdad espiritual más profunda? La respuesta está en su doble propósito. Literalmente, el maná fue el sustento necesario para un pueblo hambriento. Pero en el plano espiritual, su aparición diaria enseñaba a los israelitas a confiar en Dios para su provisión continua. Esta dependencia diaria trasciende lo físico y toca el corazón de la relación entre el ser humano y Dios. De manera similar, la provisión espiritual de Cristo no es algo que se recibe una sola vez y se almacena, debe ser recibida día a día, nutriendo el alma continuamente. Para comprender mejor el simbolismo del maná, es útil analizar las palabras en hebreo, arameo y griego usadas para describir este sustento divino. En hebreo, la palabra para maná es man, que se traduce como ¿qué es esto?, capturando la sorpresa y el misterio que rodeaba a este alimento desconocido. Esta palabra refleja la incomprensión inicial del pueblo ante lo que Dios les estaba dando, pero también abre la puerta a una reflexión más profunda: lo que viene de Dios siempre supera lo que podemos comprender a simple vista. En arameo, la palabra lakma significa pan y se utilizó tanto para el maná como para referirse a Cristo como el pan que descendió del cielo. Esta conexión entre el sustento físico y el espiritual se refuerza en la liturgia cristiana y la comunión, donde el pan representa el cuerpo de Cristo, entregado para dar vida a los creyentes. En griego, el término artos también significa pan, pero cuando se usa para describir a Cristo como el pan de vida, lleva consigo una implicación espiritual más amplia. Es un alimento que ofrece vida eterna, mucho más allá de la mera satisfacción temporal.
El maná es mucho más que un relato de provisión divina en tiempos de necesidad física. Es un símbolo poderoso que apunta a la provisión espiritual que Dios ofrece a lo largo de la historia, culminando en la llegada de Jesucristo como el verdadero pan del cielo. Para el creyente moderno, el maná nos recuerda la promesa del banquete celestial, donde seremos sostenidos eternamente en la presencia de Dios. A través de las palabras en hebreo, arameo y griego, comprendemos que este sustento divino trasciende culturas y lenguajes, revelando una verdad eterna: Dios es el proveedor constante, tanto en lo físico como en lo espiritual, aquí y en la eternidad. A lo largo de la historia bíblica, el maná ha sido un símbolo de la provisión misteriosa y constante de Dios. Aunque cayó del cielo de manera visible para los israelitas, su significado va mucho más allá de lo físico. Dios sigue proveyendo para su pueblo de formas sorprendentes, a menudo en momentos y maneras que no esperamos. Así como los israelitas no sabían qué era aquel alimento que encontraban cada mañana, nosotros también podemos preguntarnos cómo Dios suplirá nuestras necesidades en situaciones desafiantes. Sin embargo, la historia del maná nos enseña que podemos confiar en que Dios siempre estará presente, proveyendo lo necesario incluso cuando no comprendemos completamente. El maná nos recuerda que Dios no solo satisface nuestras necesidades físicas, sino también las más profundas: el hambre espiritual, la necesidad de dirección y el deseo de comunión con Él. Hoy, en nuestras vidas cotidianas, puede que no veamos pan descendiendo del cielo, pero Dios sigue obrando milagros de formas menos evidentes, a través de oportunidades, relaciones y bendiciones inesperadas. Su provisión es constante, aunque a veces llegue de maneras que no anticipamos. El llamado es tener fe, confiando en que, al igual que en el desierto, Él sigue proveyendo exactamente lo que necesitamos en el momento adecuado. Es vital recordar la importancia de depender completamente de la provisión divina. Vivimos en un mundo que valora la autosuficiencia, donde se nos anima a confiar únicamente en nuestras capacidades y recursos. Sin embargo, la lección del maná nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a volvernos a Dios como nuestra fuente de todo bien. Así como el maná no podía ser acumulado ni almacenado, nuestra relación con Dios no puede depender de lo recibido ayer. Necesitamos buscarlo diariamente, confiar en Él cada día para nuestras necesidades, y vivir con la certeza de que Él siempre proveerá, tal como lo hizo con su pueblo en el desierto. Esta dependencia diaria en Dios es, a su vez, una invitación a profundizar nuestra fe. Así como el maná era un don diario que requería confianza constante, nuestra relación con Dios exige compromiso continuo. Jesús nos enseñó a orar: danos hoy nuestro pan de cada día, recordándonos que debemos confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades, no solo físicas, sino también espirituales, mientras caminamos con fe, confiando en Él para enfrentar los desafíos de la vida. El libro de Apocalipsis ofrece una promesa poderosa para quienes perseveran en su fe. En Apocalipsis 2:17, Jesús dice: al que venciere, le daré del maná escondido. Este versículo nos remite al simbolismo del maná, pero con un significado más profundo. El maná escondido representa la recompensa espiritual y eterna que Dios reserva para sus hijos fieles. Este maná oculto simboliza el sustento eterno y el gozo profundo de estar en la presencia de Dios, alimentados por su amor y gracia en la vida eterna. Para concluir, queremos agradecerte por tu apoyo. Bendiciones para ti y tu familia. Si este video te sorprendió, haz clic en el que aparece en pantalla y descubre más sobre lo que la Biblia enseña. Deja en los comentarios tu opinión, siempre respetando la de los demás. Si este contenido fue valioso, apóyanos con tu suscripción para no perderte los próximos videos y comparte este mensaje con familiares y amigos. Así, juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.